Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea el momento en que se vaya a ver este video. Bueno, nuevamente retomamos las clases de correspondientes a la unidad 2 de la Cátedra de Psicoterapias para la Universidad Atlántida Argentina en esta cursada 2020 virtual. Mi nombre es Ricardo Silva, soy profesor titular a cargo de esta cátedra. La clase va para Mar del Plata, Mar de Ajó y Dolores. Bueno, un poco el objetivo de esta grabación apunta a redondear algunos puntos que habían quedado como pendientes de desarrollar, correspondientes a la unidad 2, donde estamos viendo tipos de psicoterapias, donde estamos viendo la delimitación técnica de psicoterapias, donde bueno, ya hemos recorrido la clasificación que establece Héctor Fiorini en Teoría y Técnica de Psicoterapias, donde diferencia lo que son las psicoterapias de apoyo, las psicoterapias de esclarecimiento y el psicoanálisis propiamente dicho, y donde bueno, ya inclusive hemos pasado dentro del desarrollo que supone la psicoterapia de esclarecimiento a lo que es la focalización y los tipos de focalización. Un poco a partir de puntos que se han dado en años anteriores en esta clase que en modo presencial es más larga, ¿no? Y otro poco a partir de algunos intercambios surgidos durante el espacio de Zoom. Bueno, surge de agregar los contenidos de esta clase, donde nos vamos a centrar por un lado en los niveles distintos de diagnóstico trazados por Fiorini, y que bueno, es un material que va a ser sumamente útil para comenzar a trabajar casos, ¿no? Para poder pensar casos clínicos, y por otro lado algunas líneas en relación al texto de Hernán Kesselman de 1970 sobre psicoterapias breves, que habíamos mencionado ya a través del texto de Breyer, de Reseña Histórica de la Terapia Breve, cuando refería a que este texto de Hernán Kesselman es el primer texto sobre psicoterapias breves escrito en idioma español, ¿no? Es un texto importante, ¿no? Donde Hernán Kesselman, en base a su conexión con su maestro Enrique Pillon-Rivière, ¿no? Tomando muchas de las ideas planteadas por Enrique Pillon-Rivière a partir de la teoría de la enfermedad única, pero también a partir de experiencias con José Blecher, que en ese momento era docente de la UBA, y a partir también de su experiencia en el Policlínico de Lanús, que fue el primer servicio de psicopatología en un hospital general. Bueno, un poco desarrolla todas estas ideas donde se plantea más que acortar el psicoanálisis, como lo pensaban algunos autores norteamericanos como French, ¿no? Alexander, Erickson. Acá Kesselman se planteaba el desarrollo de una teoría y una técnica aptas para atender en ámbitos públicos, ¿no es cierto? Y donde él denominó a su sistema procesos correctores de duración y objetivos limitados, desde una formación psicoanalítica, pero con un sólido conocimiento de los aportes de otros marcos teóricos. Él planteaba, bueno, un enfoque en principio psicodinámico, auxiliándose de todo el conocimiento que aporta la psiquiatría. Kesselman era psiquiatra, no nos olvidemos, que aporta el psicoanálisis y que aporta toda esa dimensión integradora que le suministró Enrique Pillon-Rivière. Él acá se atreve a crear algo que, bueno, incluso va a influir sobre Héctor Fiorini. Y bueno, algo de esto es lo que vamos a desarrollar en
en este teórico, en esta clase, ¿no? En esta grabación. Bueno, partiendo un poco de lo que ya habíamos visto con Freud, cuando escribe en el Congreso de Budapest, ¿no? A finales de la Primera Guerra Mundial, en el texto del porvenir de la terapia psicoanalítica, ¿no? Habíamos dicho como el mismo Freud hablaba de la necesidad a futuro, lo planteaba en 1918, apenas terminada la Primera Guerra Mundial, de que la terapia psicoanalítica pudiera adquirir herramientas capaces de aplicar o implementar o volcar la práctica analítica a los sectores mayoritarios, a las grandes franjas poblacionales, ¿no? De hospitales públicos. Bueno, es importante saber que, bueno, con una Europa devastada luego de la Primera Guerra Mundial, inclusive con el impacto que en su momento tuvo la gripe española, ¿no? que bueno, también fue una gran epidemia que mató millones de personas, ¿no es cierto? En ese contexto, bueno, hubo psicoanalistas como Reich, como Fenikel, que, bueno, trabajaron ampliamente en esta gesta, ¿no? De alguna manera influida por esta idea de Freud, tratando de adecuar, ¿no? El psicoanálisis a las necesidades poblacionales y bueno, así es como en el Policlínico de Berlín en 1920 o en el Ambulatorio de Viena en 1922 se implementaron otro tipo de dispositivos donde no se trabajó fundamentalmente con mujeres de clase alta, ¿no? sobre la cual se había teorizado inicialmente el psicoanálisis, no gran parte de la terapia psicoanalítica, sino que se trabajó con personas de distinto sexo, ¿no es cierto? Se trabajó con clase obrera, ¿no? Se trabajó con estudiantes e incluso se trabajó con desocupados, ¿no? Gran parte de los motivos de consulta en ese tiempo eran por impotencia sexual, pero es importante que se adecuó un dispositivo donde mucha gente pagaba lo que podía, ¿no? Mucha gente incluso no pagaba, gente que no tenía grandes recursos, ¿no es cierto? Bueno, digamos que esta experiencia en Europa sienta las bases de un intento de adecuar la herramienta analítica a otro tipo de contexto no privado, ¿no? Sino estatal, y pensando en los sectores más necesitados, en los sectores más desposeídos. Bueno, Hernán Kesselman en 1970 planteó, cuando hablaba de estos procesos correctores de duración y objetivos limitados, un poco romper o cotejar algunos principios vinculados a lo que se entendía como psicoanálisis o aplicación del psicoanálisis para todo el mundo, ¿no? Donde, bueno, se tenían en cuenta más o menos 5 categorías con las cuales va a debatir de alguna manera Kesselman, o se va a plantear otra alternativa para pensar su sistema de tratamiento. Uno de los 5 ejes o 5 categorías propias de este psicoanálisis pensado para todo el mundo era la extensión temporal del tratamiento, ¿no? Donde sí o sí el objetivo es el trabajo de elaboración que un sujeto va haciendo de sí mismo, ¿no? De los aspectos traumáticos, de los aspectos conflictivos, ¿no? Un trabajo de autoconocimiento basado de alguna manera en intentar reparar, ¿no? Aquello que de alguna manera sufrió una ruptura a partir de situaciones críticas o de conflicto, donde ha habido puntos desde la mirada de Pillon-Rivière, ¿no? De la teoría de la enfermedad única, del principio de policausalidad, donde
se trataría de revisar más allá de lo actual, lo disposicional, ¿no? Qué aspectos no elaborados, ¿no?, de nuestra propia historia están de alguna manera frenando el desarrollo de la personalidad, de los potenciales que en una situación presente estarían ocasionando sufrimiento excesivo, ¿no es cierto? Este es como un parámetro dentro del psicoanálisis indiscutible, donde la extensión temporal lleva justamente una terapia de mucho tiempo, de muchos años, aunque no tiene un tiempo predeterminado ya de antemano. Una segunda categoría, digamos, propia de esta manera de pensar el psicoanálisis para todo el mundo es la tolerancia al sufrimiento, ¿no? Donde el paciente en un tratamiento analítico debe acceder a los contenidos rechazados y reprimidos, hacerlos conscientes, recorriendo a una disociación instrumental que permita, por un lado, conectar con lo que se siente, ¿no?, con aquello que produce sufrimiento, ¿no?, y también poder conectar o separar, ¿no?, mejor dicho, nuestra propia subjetividad de aquella parte nuestra que nos permite pensarnos, que nos permite aprender de nosotros mismos, aprender de nuestra propia experiencia, ¿no? Al poder relacionar tal o cual conducta, o del presente, o de un pasado un poco más cercano, un poco más lejano, ¿no?, con lo que es un proceso histórico, ¿no?, con lo que es el reconocimiento de vivencias que por ahí, de las cuales se había perdido conciencia, para desarrollar un insight que no se desarrolló en otro momento. Y a partir de este insight, de darse cuenta, ¿no?, de este trabajo en sí de elaboración, poder finalmente desarrollar las conductas necesarias para la resolución más completa de aquellas problemáticas o conflictos no resueltos o ignorados. Un tercer parámetro es el tipo de vínculo que se da entre el analista y el paciente, ¿no?, donde es un vínculo más bien cerrado, ¿no?, y donde dice Kesselman que el terapeuta se vuelve una figura parental desde lo que es la neurosis transferencial, ¿no? Un cuarto elemento, un cuarto parámetro, una cuarta categoría dentro de esta forma de entender el psicoanálisis para todo el mundo es la inclusión del costo del tratamiento, ¿no?, como parte del dispositivo, ¿no? Dice Kesselman que suele ser índice del respeto de la persona por sí misma, el respeto por lo que estaría pagando, digamos, que más que pagar terapeuta es pagar el espacio para sí mismo, ¿no es cierto?, donde, bueno, se supone la idea de trabajo. En este sentido es interesante alguna vez o recordar algo que alguna vez dijo Lacan, ¿no?, donde el análisis es una de las tareas más curiosas, en el sentido de que uno paga para trabajar, paga para trabajarse, ¿no es cierto? Bueno, esto es como un lema propio de este tipo de tratamiento. Y una quinta categoría, un quinto parámetro es la idea de una investigación libre, no directiva, ¿no?, donde se busca a través de la asociación libre, ¿no?, de la lectura de los lapsus, de los actos fallidos, ¿no?, del análisis de los sueños, digamos, una suerte de vía regia, de camino directo para acceder a los procesos inconscientes y poder justamente conectarlos con la conciencia, ¿no? Acá, bueno, en esta investigación libre no directiva habría como una ruptura con la función consejera, paternalista, desde un modelo médico, ¿no es cierto? Ahora, bueno, el asunto es cómo la gran mayoría de los terapeutas, decía Kesselman, formados en esta línea, ¿no es cierto?, cómo adecuamos la herramienta
si tenemos que trabajar en un centro de asistencia pública, ¿no? Acá, bueno, plantea que a veces todos estos parámetros, estos 5 parámetros, un poco que menciono, chocan un poquito con la mirada de la cultura popular, donde no siempre los tiempos, ¿no?, del psicoanálisis, pensado en principio para Europa, desde Europa, o para ciertos sectores de la población europea, al menos como lo fue aplicando Freud desde fines del siglo XIX. Hay que reconocer, sin duda, lo que él planteaba en el Congreso de Budapest en 1918, la necesidad de adecuar a otro tipo de población, ¿no? Y que una teoría que inclusive se conformó sobre la atención de la histeria, pensar justamente otro tipo de problemáticas, donde la herramienta, tal vez él mismo lo decía, tenía que ser otra. Kesselman plantea algo interesante acerca de que, bueno, dentro de la cultura popular, en países del tercer mundo, en países latinoamericanos, por ejemplo, donde se vive de otra forma, ¿no?, donde las posibilidades, ¿no?, de acceder al universo deseante no están dadas por igual para todo el mundo. No todo el mundo vive en el nivel del deseo, mucha gente vive en el nivel de la necesidad básica, y no todo el mundo tiene las posibilidades, ¿no?, de permitirse un trabajo interior profundo, ¿no?, cuando por ahí el ritmo de supervivencia es otro, ¿no?, la cultura es otra, ¿no? Es importante que quienes tenemos una formación analítica, pero que por sobre todo vivimos en el mismo mundo y estamos atravesados por las mismas crisis sociales, económicas, políticas, culturales, que nuestros propios pacientes, nosotros como terapeutas, es importante que podamos cotejar todos estos preceptos psicoanalíticos, todas estas categorías psicoanalíticas, con nuestra realidad, que es bastante diferente del marco donde se comenzó a desarrollar el psicoanálisis. Entonces, bueno, acá dice algo interesante, que es como que, por la mirada de la cultura popular, un tratamiento prolongado por ahí puede dar la idea de gravedad, de mayor gravedad, y no se tiende a ver con buenos ojos un tratamiento prolongado, ¿no? Y aunque sea un preconcepto, aunque sea un prejuicio, ¿no?, tampoco se suele ver como buen profesional alguien que dirige un tratamiento tan largo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por otro lado, dice Kesselman, se espera, digamos, una comunicación más clara, más directa, ¿no?, que no suponga pseudo insight, dice, ni tampoco una fuga hacia la salud, ¿no?, ni tampoco que se vea una deserción en el tratamiento por dificultades económicas como una resistencia, ¿no?, ni que se tome el pago como una cuestión netamente comercial. Entonces, justamente, acá se plantea la necesidad de, desde una óptica analítica, crear otro tipo de dispositivo que, insisto, lo denomina procesos correctores de duración y objetivos limitados, ¿no? Él planteaba justamente que el psicoanálisis se desarrolló en Europa, en países o entre países capitalistas, y los muestreos, ¿no?, serían de sectores selectos, minoritarios y privilegiados, ¿no? Entonces, digamos, habla de reformular estas 5 categorías, ¿no? Y entonces, bueno, justamente las vamos a revisar en función de este otro dispositivo, ¿no?, que es la base de la terapia breve que él planteaba, ¿no? Procesos correctores de duración y objetivos limitados. En el primer parámetro, el primer eje, la primera categoría, la extensión temporal, acá en las psicoterapias breves, justamente se habla no de un tratamiento que puede durar muchísimo tiempo, ¿no?, o puede tener una duración ilimitada. Acá se habla de tratamientos que pueden durar semanas o pocos meses, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la realidad institucional en que esto ya se daba en los años 70, y bueno, en el año 70, como ahora 50 años después, con todo
lo que ha acontecido en Argentina y en el resto de Latinoamérica, ¿no? Donde gobiernos neoliberales han aumentado los niveles de pobreza, ¿no? Como también de los procesos de desubjetivación, ¿no? Inclusive con todos los enormes cambios que ha habido en los últimos 20 años a partir de la irrupción tecnológica. Más allá de todos los beneficios que ha traído, pero bueno, la pobreza ha aumentado, ¿no? La violencia ha aumentado, las patologías vinculadas a adicciones han aumentado, han aumentado los niveles de desocupación, ¿no? De subocupación, sumado a problemáticas digamos, propias de cada país, ¿no? De cada región. Entonces, bueno, esto, digamos, aunque sea un texto de 1970, es importante ver la vigencia que tiene para hoy, ¿no? La extensión temporal, bueno, desde estos procesos que planteaba Kesselman, son limitados a pocas semanas o a pocos meses. En cuanto a la tolerancia al sufrimiento, plantea la necesidad de no hacer una apología del dolor exagerado. La angustia es un poquito el motor del tratamiento, pero no debe ser desmesurada ni tampoco inexistente, ¿no? Porque ambas posibilidades, ambos rumbos, podrían frenar, ¿no es cierto?, paralizar de alguna manera o tergiversar lo que se espera, ¿no? de un proceso terapéutico, ¿no? Interferirlo sería cuando la angustia no está o es justamente excesiva, ¿no? Habla del acuerdo con el uso también de lo que es la interconsulta con psiquiatría, ¿no es cierto?, con el uso de medicación, con el uso de técnicas auxiliares, ¿no es cierto?, técnicas que pueden provenir de otros marcos de referencia, técnicas dramáticas, técnicas gestálticas, diversos juegos expresivos, ¿no es cierto?, como así también el trabajo que posee recursos recursos vinculados a las terapias corporales, o inclusive visualizaciones, como el trabajo en equipos, dentro de equipos interdisciplinarios, donde en muchos casos parte del tratamiento es la consulta, no solo con psiquiatras, sino con otros especialistas. Entonces, bueno, acá estamos hablando de un marco más amplio, de una caja de herramientas, del uso de recursos múltiples, que por ahí desde una óptica más analítica, clásica, ortodoxa, no todos los autores que toman de esta manera la aplicación del psicoanálisis comparten, pero bueno, en este contexto Kesselman da este camino, abre este camino, ¿no?, que luego lo profundizó con la investigación que fue desarrollando Héctor Fiorini unos años después en Teoría y Técnica de Psicoterapias, que es un texto que también tenemos en nuestra bibliografía. Un tercer elemento es el vínculo cerrado, decíamos, desde el psicoanálisis, que bueno, dentro de estos procesos correctores de duración y objetivos limitados, plantea la posibilidad de vínculos diferentes, más abiertos, más extendidos, donde se puede incluir la entrevista con familiares dentro de un tratamiento individual, ¿no? El cuarto parámetro que estábamos considerando, que es el costo del tratamiento, bueno, desde la idea de trabajar en un centro de atención pública, ya se maneja diferente la cuestión del dinero, y acá, bueno, también juega el posicionamiento ideológico del terapeuta, en tanto y en cuanto podamos sentirnos agradecidos de aprender y devolver de alguna manera todo lo aprendido a través de lo que el Estado vuelca o ha volcado sobre nosotros, devolverlo a la comunidad. Ese nivel de gratificación que, más allá del sueldo, más allá de las conexiones, de las oportunidades únicas de aprendizaje, al poder ver todos los niveles que están influyendo en una conducta, donde ya no es solamente la lectura de la historia de un paciente que llega
un hospital público, sino la lectura de todos los atravesamientos psicosociales que hacen a entender el marco de referencia para poder trabajar, ¿no? Todas las líneas de fuerza que juegan en una institución, ¿no? Esto, bueno, brinda, digamos, un marco distinto para trabajar, ¿no? Un marco distinto para plantear los objetivos, ¿no? Un marco distinto para aprovechar el tiempo de otra manera, ¿no? Que no es igual al ritmo, ¿no? A la dimensión que se da en un tratamiento privado. El quinto punto es cuando Kesselman hablaba de que en el psicoanálisis para todo el mundo, si hay una investigación que es libre, no directiva, acá de entrada se plantea una estrategia que incluya siempre un principio, ¿no? O una apertura, un desarrollo y un final, ¿no? Más allá de los seguimientos periódicos que también Kesselman considera que son útiles para trabajar. Es como que las características centrales que se plantea acá es la capacidad de planificar, ¿no? Que por ahí en el psicoanálisis para todo el mundo, como del cual se diferencia Kesselman, por ahí no necesariamente estaba considerado en un primer momento. Y otro punto importante es el uso de recursos múltiples, ¿no? Recursos de movilización y aceleración de procesos, insisto, técnicas que pueden ayudar a acelerar un insight, ¿no es cierto? O a generar o acelerar un proceso para descubrir aspectos no resueltos, aspectos olvidados, ¿no es cierto? Lo cual, lejos de pensarlo como un instrumento de persuasión, ¿no? O un instrumento de obturación del análisis, ¿no? Habrá un momento posterior donde todas estas movilizaciones que se logran a través de estos recursos extras, en una instancia posterior, siempre va a haber la oportunidad de ponerle palabra, ¿no? De analizarlo, de desglosarlo, de comprenderlo, de entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de planificación, pero también hablamos del uso de otro tipo de encuadres de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, que hay una convicción, el poder atender más cantidad de pacientes en menor tiempo no tiene por qué suponer atenderlos peor. Esto era una cuestión ideológica que de entrada se estaba planteando Hernán Kesselman. Bueno, estos son puntos que están en el texto, está en la bibliografía ampliatoria, pero bueno, queríamos hacer una referencia de todas formas porque esto sirve para completar un poquito lo que hemos visto acerca de cómo pensar las terapias breves, ¿no? Fiorini, cuando hace la clasificación entre las terapias de apoyo, de esclarecimiento y psicoanálisis, se había referido también, de hecho dentro de las citas bibliográficas de esos textos, está este texto de Hernán Kesselman que también marcó el camino que Fiorini siguió profundizando. Quería hablar un poco también, dentro de este teórico, de los niveles diagnósticos, ¿no? Decíamos en alguna clase anterior que Fiorini había referido en las direcciones teóricas y epistemológicas, ¿no? De pensar una psicoterapia en plural. No hay una psicoterapia, hay psicoterapias. Planteaba la necesidad ante la complejidad de la realidad, esto ya lo planteaba en los años 90, poder corrernos de una mirada única, ¿no? Pensar que así como hay distintos tipos de psicoterapias, hay distintos tipos de focalización, de modelos de focalización, hay distintas maneras de pensar los procesos de cambio o los dinamismos de cambio, ¿no? También hablaba de que es importante pensar los distintos niveles de diagnóstico. No hay un solo nivel de diagnóstico. Entonces, bueno, si vamos a ir pensando los casos que vamos a ver, ¿no? Los casos que vamos
a compartir en la intervención o para pensarlo juntos, esto abre un abanico, un juego enorme de posibilidades para respetar la singularidad, ¿no? De cada uno, de cada persona, de cada consultante, ¿no? Poder ver que hay múltiples elementos que se juegan a la hora de tratar de entender ese otro mundo, ¿no? Con el cual nos encontramos ante quien nos consulta. Entonces acá Fiorini identifica 10 niveles posibles para pensar categorías diagnósticas. El primero, digamos, podría llegar a ser el más clásico, ¿no es cierto? El más representativo de lo que se conoce, ¿no? Dentro de lo que es la clínica, que es justamente el diagnóstico clínico, que se basa en categorías psiquiátricas, sea desde los manuales de Kraepelin, sea, por ejemplo, desde el DSM, ¿no? Ese nivel lo vamos a considerar, vamos a tratar de decodificarlo cuando estamos ante un paciente, y sobre todo si una obra social nos va a pedir que definamos el diagnóstico desde ese criterio. Pero bueno, no vamos a quedarnos solo con ese criterio a la hora de pensar todo ese mundo que nos trae un paciente, que nos trae alguien que en principio es nuestro consultante, pero que se puede volver un paciente, ¿no es cierto? Entonces, un segundo nivel es el psicopatológico dinámico, que está más vinculado a las categorías propias de la teoría psicoanalítica, donde acá, bueno, vamos a pensar las conflictivas, ¿no? Las defensas, ¿no? Las ansiedades predominantes, fundamentalmente los tipos de identificación, ¿no es cierto? Poder diferenciar lo manifiesto, ¿no? El nivel de consulta manifiesto del nivel de consulta latente, ¿no? Las hipótesis que vamos a plantear, que vamos a pensar en función de lo que el conocimiento, ¿no? De los procesos inconscientes nos va a dar para, desde el discurso, ¿no? Y desde otras formas de conducta del paciente, poder ver que hay más allá, ¿no? De lo que dice, que hay más allá de lo que nos dice, ¿no? Que se puede escuchar más allá de lo manifiesto. Un tercer nivel es el que Fiorini llama el nivel del diagnóstico evolutivo, ¿no? Donde acá, bueno, se tiene en cuenta las tareas propias de cada momento del ciclo vital, ¿no? Acá, bueno, Fiorini tiene en cuenta las investigaciones que hizo Erik Erikson, ¿no? Cuando hablaba de identidad, cuando hablaba de las 8 edades del ser humano, ¿no? Donde, bueno, sabemos que él hablaba como de 8 edades en base a momentos críticos. Hablaba del nacimiento, hablaba del destete, hablaba del ingreso a la institución educativa, hablaba de justamente la situación edípica, ¿no? La diferenciación que se va dando, ¿no? con la madre y con el padre, ¿no? Y como todo este tipo de experiencias, de alguna manera, según la edad que tenga nuestro paciente, ¿no? Nosotros vamos a tratar de pensar, de decodificar qué lo puede ser lo esperable, si bien uno puede decir, la mirada de Erikson estaba tal vez amparada en parámetros muy propios de una sociedad predeterminada, ¿no? Con categorías esperables dentro de una sociedad capitalista, donde la mirada eurocéntrica, familiarista, tal vez nos puede llevar a influir, ¿no? Sobre personas que tienen otra cultura o provienen de otro medio ambiente. Pero bueno, más que más, estos parámetros nos sirven en la sociedad occidental para pensar, bueno, ¿qué podemos esperar de alguien que en cada momento de esta vida vaya, de esta vida, en este contexto,
vaya desarrollando. Uno espera en la entrada en la adolescencia, ¿no es cierto?, al final de la pubertad, en la entrada a la adolescencia, ya por una cuestión de cambios biológicos, conductas esperables. Habla de a la salida de la adolescencia, ¿no?, más o menos cuando se produce lo esperable, la salida exogámica, el paso hacia la independencia, ¿no?, o sea, que la persona pueda vivir de su trabajo, que logre una independencia respecto a sus propios padres, es un elemento que, bueno, para alguien que tiene 20 años, 22 años, es más esperable, ¿no es cierto? Si uno piensa, bueno, en comparación con alguien que tenga 35 o 40 años, viva con los padres y nunca ha trabajado. Ahí, bueno, vamos a la hora de establecer un diagnóstico evolutivo, vamos a pensar algo muy diferente. Si alguien tiene 40 años, no está trabajando, pudiendo hacerlo, viviendo con los padres, no es lo mismo que alguien que, bueno, tiene 20 años, 18 años y sí lo hace. Entonces, bueno, todo esto de alguna manera va a darnos un mapa muy general y sin ánimo de prejuzgar a nadie, ¿no es cierto? Vamos a ir pensando los datos o decodificando o cruzando los datos que vamos recibiendo con todas estas referencias, ¿no? Sabemos que la crisis siguiente tiene que ver con la formación de una familia, ¿no?, la formación de una pareja, primero, después de una familia, después absorber las crisis de los hijos, ¿no es cierto? Hay otra crisis, estamos siempre hablando de las 8 edades del hombre, según Erikson, la crisis de la mediana edad, ¿no es cierto? Luego viene la crisis del ingreso a la tercera edad, ¿no?, hasta que, bueno, llega la crisis final ante la inminencia del final de la vida, ¿no? Todos estos parámetros y las tareas pendientes, como se puede consultar en el texto de Erikson, en función de cada momento, va a ser una cuestión que vamos a entrecruzar a la hora de tratar de identificar dentro de la vida de quien nos consulta un criterio diagnóstico más, ¿no? Un cuarto nivel es el que Fiorini llama el nivel diagnóstico adaptativo prospectivo, donde acá se van a considerar las capacidades yoicas, ¿no?, de las cuales ya hemos hablado en alguna clase anterior, y si hay una presencia de proyecto de vida, ¿no? ¿Qué pasa si hay proyecto? ¿Hacia dónde va la persona, ¿no? Y cuando hablamos de esas capacidades yoicas, que son las básicas, que son las defensivas, donde vamos a tratar de clasificar si son defensas más primitivas, más arcaicas, o defensas más evolucionadas las que predominan, bueno, eso va a ser algo que vamos a diferenciar. Y también, como se ha hablado más en el Zoom que en el teórico anterior, de las funciones integradoras o sintéticas. Todas esas capacidades yoicas nos van a dar una pauta de las posibilidades adaptativas de quien nos consulta, ¿no? Un quinto nivel diagnóstico es el grupal, ¿no?, la tendencia de tal o cual sujeto a desarrollar determinados roles, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los roles predominantes, ¿no? Si la persona tiene tendencia al liderazgo, si la persona tiene tendencia a acompañar liderazgos, si la persona tiene tendencia a ser portavoz o no, de distintas situaciones grupales en que se encuentre, ¿no? Algo de esto es lo que vamos a ver, como también la tendencia o no a desarrollar o a incorporar roles vinculados a los chivatos, ¿no?, a ser depositario de los aspectos más negativos del grupo. Esto, bueno, vamos a leerlo de alguna forma, también vamos a tratar de tenerlo en cuenta. Un sexto es el nivel psicosocial, dice Fiorini, donde se trata de examinar, de reconocer los valores, ¿no?, la escala de valores dominantes en la conducta de la persona, como así también los factores que inciden en su pensamiento en esta misma escala de valores, según el lugar dado a las instituciones, ¿no?, en medio de las cuales el sujeto va a estar inserto, ¿no?, o estar atravesado. El lugar que le da a las creencias, el lugar que le da a la dimensión institucional, ¿no?, la conexión o no que el sujeto tiene con esta dimensión institucional
sería parte, ¿no?, de este nivel de diagnóstico psicosocial. Un séptimo nivel diagnóstico es el comunicacional, donde veremos la mayor o menor habilidad o estilo, claridad que el sujeto tiene para emitir mensajes o para hacerse entender, ¿no es cierto? Un octavo nivel diagnóstico es el de los potenciales de salud, ¿no es cierto?, donde acá vamos a ver las posibilidades creativas, las posibilidades elaborativas, ¿no?, del sujeto. Este es un nivel muy importante, ¿no?, el desarrollo del potencial creativo, ¿no?, la originalidad, ¿no?, la capacidad de hacer nuevos aprendizajes, la posibilidad de imaginar, el nivel de imaginería que el sujeto va a tener, ¿no?, para transformarse a sí mismo, ¿no?, para poder enfrentar con nuevas herramientas una misma realidad cambiante. Un noveno nivel diagnóstico planteado por Fiorini es la problemática corporal. Ver si hay somatizaciones, ¿no?, ver el nivel de autoimagen que tiene el sujeto, ¿no?, ver si entre el decir, ¿no?, el hacer, ¿no?, por sobre todo el hacer, hay algún nivel de interferencia, ¿no?, o en el sentir, el pensar y el hacer. Si ese hacer se manifiesta fundamentalmente a través del cuerpo, ver si hay niveles de interferencia, niveles de dificultad muy notorios en la persona que nos consulta, ¿no? Ver el cuerpo. Fritz Perls, que se había analizado mucho antes de desarrollarse como psicólogo gestáltico, se había analizado con el creador de la terapia corporal, de la bioenergética, que fue Wilhelm Reich. Es muy interesante en videos que hay en YouTube sobre las intervenciones de Fritz Perls, como él estaba, si bien tenía una amplia formación psicoanalítica, pero cómo él observaba la actitud corporal y cómo interpretaba u operaba sobre la actitud corporal de la persona más allá de lo que estuviera diciendo, ¿no? Lo corporal, la lectura de lo gestual, de la mirada, ¿no es cierto?, de la manera de moverse de una persona, también es un elemento que es importante tener en cuenta a la hora de estar leyendo, interpretando, comprendiendo lo que ocurre en el marco de una sesión terapéutica. Y el décimo nivel diagnóstico es el análisis del vínculo terapéutico, ¿no? Si hay o no capacidad de alianza terapéutica, ¿no? Ver el nivel de confianza que un consultante va volcando, ¿no es cierto?, o no, o sea, el nivel de apertura que la persona va teniendo sobre quién pueda llegar a ser su terapeuta. Bueno, todos estos 10 niveles, la idea es que nosotros no es que los vamos a tener en cuenta permanentemente cuando estamos frente a una entrevista. Ahora en el próximo teórico vamos a hablar sobre entrevistas, ya vamos a entrar en la unidad 3. Pero bueno, son elementos para leer, son elementos para entrecruzar. No en forma permanente porque si no nos perdemos la escucha. Pero son elementos que vamos a pensarlos por ahí en el momento post-entrevista, ¿no? Y lo que nos van a permitir armar como un mapa general que nos permita entender ante quién estamos, poder elaborar una serie de estrategias diversas para trabajar y resolver las problemáticas necesarias, sin dejar de la mano de esto habilitar un proceso de autoconocimiento como esperamos en una terapia analítica, que por más que sea de duración y objetivos limitados, como proceso corrector de duración y objetivos limitados, como lo podía plantear Hernán Kesselman, no tienen por qué carecer de profundidad, de potencia, ¿no?, para generar una modificación subjetiva sustancial. Bueno, con este teórico, bueno, finalizaríamos la unidad 2, ¿no? Y bueno, ya tendríamos bastantes elementos en cuanto a lo que es la clasificación de los tipos de psicoterapia desde esta óptica, ¿no?, desde una mirada analítica abierta, ¿no es cierto? Recomiendo en ese sentido que lean el texto
el texto de Fiorini sobre direcciones teóricas y epistemológicas, como el texto sobre psicoanálisis abierto. Por estos textos detallan toda esta mirada que les estamos dando, ¿no? A las distintas formas de interpretar las psicoterapias, de poder concebir las psicoterapias, y donde hay un lugar central que le damos a la focalización. Insisto, en los próximos casos que vamos a ver, vamos a tratar de pensar los niveles diagnósticos, la diferenciación entre niveles manifiestos y niveles latentes de los motivos de consulta. Vamos a ver qué tipo de psicoterapia se puede recomendar, si de apoyo, si de esclarecimiento, si psicoanálisis, ¿no es cierto?, propiamente dicho. Y si hablamos de psicoterapia de esclarecimiento o de focalización, ¿qué focos vamos a identificar en las problemáticas que vamos a ver y qué tipos de focalización serían los recomendables o serían los que se aplicaron, ¿no?, en los casos que vamos a ver? Bueno, con esto terminaríamos la unidad 2. Ya en la próxima vamos a trabajar entrevista. Muchísimas gracias.